Hola, les encantan las historias griegas como a mí, romanas, antiguas, clasicismo. Les traigo una fabulosa. Realmente es una obra de teatro. Se llama La Orestiada. La escribió Esquilo. La Orestiada es una trilogía, digamos que como El Señor de los Anillos. Está conformada por tres grandes partes. La primera parte se llama Agamenón, la segunda se llama Las Coéforas y la tercera se llama Las Euménides. Esta trilogía, en la vida real, día de veras, como decía el Chavo, se presentó en las fiestas dionisias de Atenas en el año 458 a.C. y se ganó el primer premio a la obra de ese año. ¿No les parece un dato súper genial? Bueno, pues entonces empecemos. La primera parte, que se llama Agamenón, pues gira en torno a Agamenón. ¿Recuerdan quién es Agamenón? Agamenón, el hermano de Menelao, los que pelearon en Troya por el rapto de Helena. Ok, listo. Ese Agamenón, a ese me refiero. Listo. Pues entonces realmente para poder explicarles la Orestiada nos tenemos que devolver más de una década en el tiempo. Bueno, muchísimo. Entonces empecemos por acá. Agamenón y su hermano Menelao pues preparan un ejército de 100.000 hombres y se van a ir a conquistar Troya y vengar de esa manera el rapto de Helena. Realmente, pues ustedes saben que el rapto de Helena fue solamente como una excusa. Ellos lo que querían era conquistar Troya. Pero cuando se montan en sus barcos y se van, pues digamos que llegaron hasta cierta parte, llegaron hasta cierto lugar y los barcos se detuvieron totalmente, como por arte de magia. Pues claro, sí fue magia, fue por culpa de una diosa que se llama Artemisa. Artemisa había sido ultrajada por Agamenón días antes de que ellos embarcaran para Troya. Ella quita absolutamente todos los vientos que pueden ayudar a las naves a que se vayan, y a cambio de eso entonces ella le exige a Agamenón que si quiere pues le haga un sacrificio. Artemisa lo había castigado o estaba castigando a Agamenón específicamente por haber matado a un ciervo en una arboleda sagrada, un ciervo que le pertenecía a ella, y la arboleda era sagrada porque era dedicada a Artemisa. Y él no solamente lo mató, sino que se alardeaba de ser el mejor cazador y todo eso. Bueno, pues entonces ya, ella se quedó calladita y dijo, bueno, la venganza es un plato que se come frío. Y obvio, cuando él arranca para Troya con su hermano, quedaron inmóviles, ¿cierto? En Áulide, exactamente pues en este territorio. Ella quitó absolutamente todos los vientos. Agamenón se da cuenta que es Artemisa, y por lo que hizo, porque un adivino llamado Calcas, que era un oráculo, o le revela pues un oráculo en el cual le informa que la única forma de apaciguar a Artemisa era matando su propia hija, su primogénita, que se llamaba Ifigenia. Agamenón, pues literalmente ni siquiera lo pensó. Dijo, listo, hay que matar a mi hija, bueno, yo la mato. Y se volvió para su tierra, para su casa, y convenció a su esposa Clitemnestra, supuestamente para que llevara a Ifigenia pues hasta un monte, no sé qué. Le dijo que la iba a casar con Aquiles. Bueno, le dijo un montón de mentiras y realmente pues era para matarla, para poder irse para Troya. Un mentiroso de la más terrible. Su esposa nunca le perdonaría eso, y bueno, por ahí va la historia después. Algunas historiadores o algunas personas dicen que realmente Ifigenia no fue asesinada, sino que en el último minuto la misma Artemisa la cambió por una corza o por una cierva, y que la transportó mágicamente hasta Táurica en Crimea, donde la convirtió en una sacerdotisa a Ifigenia, y que allí ella tenía la misión de sacrificar los extranjeros como ofrendas a Artemisa. Pero obviamente para ellos siempre Ifigenia
fue sacrificada y obviamente después del sacrificio de Ifigenia él volvió a su barco con sus 100.000 hombres y con su hermano Menelao y se fueron a Troya y vencieron además, ¿no? Listo. Entonces empezamos por ahí. Muchos años antes de irse a Troya, ya saben que Troya duró 10 años, imagínense todo eso. Ok, pero también antes de empezar a contarles, pues les tengo que contar acerca de un hombre que se va a convertir importante en esta obra. Dirán, nos iba a hablar de la Orestiada, que es todo esto que nos está diciendo, todo esto que les estoy dando es información para que ustedes entiendan el por qué suceden cosas en la Orestiada. Si desconocemos estas cosas, pues no vamos a entender como el motivo o lo que motiva a los personajes para hacer las cosas que hicieron. Listo. Hay un man que se llama Egisto, que se va a convertir en un hombre supremamente importante. Pero ¿de dónde sale Egisto? ¿Quién era Egisto? Pues, bueno, entonces nos remontamos un montón de años atrás y todo empieza así. Hay un par de hermanos gemelos. Uno se llama Atreo y el otro se llama Tiestes. Listo. Atreo es el papá de Agamenón y Menelao. Por ahí va la cosa. Listo. Y era el rey de Micenas. Listo. ¿Por qué era el rey de Micenas? Porque nació primero. O sea, aunque eran gemelos, nació primero. Y ustedes saben que el primero es el que va para allá. El que reina, pues el que tiene el trono. Pero a la casualidad de que Atreo se casó con una mujer que se llamaba Aérope y ella le puso cachos con su hermano gemelo. Le puso cachos con Tiestes. Él se dio cuenta. Entonces, cuando se dio cuenta, a ella la cogió y la mató tirándola al mar para que se ahogara. Y ella se ahogó realmente. Y a él lo mandó al exilio. Pero, después de mucho pensarlo, decidió que el exilio no solamente sería como lo ideal. O sea, que eso no vengaría al hecho de que le hubiera puesto cachos con su esposa y su propio hermano. O sea, entonces, para vengarse de ese adulterio, llamó a Tiestes y le dijo que iban a hacer como una forma de reconciliarse y que iba a hacer un banquete en su honor y toda la cosa. ¿Saben qué hizo realmente? O sea, este man, Atreo, bien malo. El papá de Agamenón y Menelao, pues me parece tenaz. No sé, pues en esa época me imagino que era como normal, pero brutal. Cogió los 3 hijos de Tiestes que tenía en ese momento, que se llamaban Ágalo, Calieonte y Ocromeno, y los mató y los cocinó. Los cocinó todos menos las cabezas. Dejó las cabezas ahí como guardadas, pues, reservadas. Y entonces invitó a su hermano, comieron. Tiestes no se dio cuenta que todo lo que estaba comiendo era la carne de sus hijos, que se estaba comiendo a sus hijos. Cuando terminaron de comer, entonces Atreo le mostró las cabezas de sus hijos y le dijo que eso era lo que se había comido. Bueno, en ese momento Tiestes pues le lanza una maldición a Atreo sobre él y todos sus descendientes. O sea que la maldición caería sobre Agamenón y sobre Menelao, que eran sus hijos. Y después de eso, bueno, Tiestes se vuelve al exilio donde estaba y en el exilio donde estaba, por allá en unas tierras lejanas y todo, él va a un oráculo y ese oráculo le dice, bueno, y él por allá hizo su propia vida, ¿cierto? Entonces consiguió esposa y tuvo más hijos, bueno, toda la cosa. Y el oráculo le dijo una cosa súper tenaz. Le dijo que si él violaba a su propia hija, de esa violación nacería un niño al que pondría por nombre Egisto y que ese niño Egisto sería el que vengaría la muerte de sus otros 3 hijos, o sea, de sus hermanitos, de sus hermanos medios, por decir así. Bueno, vengaría la muerte de sus hermanos y que él le cobraría venganza. Y entonces Egisto hizo caso y... ¿Veis que Egisto, perdón? Tiestes hizo caso y fue y violó a su hija. Y de esa violación nace Egisto, que se va a convertir en un personaje súper importante dentro de esta historia. Bueno, entonces Egisto es hijo de Tiestes, listo. Tiestes es hermano gemelo de Atreo y Atreo es el papá de Agamenón y Menelao. Por ende, Egisto es primo de Agamenón y Menelao, listo. Bueno, en algún momento entonces Egisto, cuando Agamenón se va para la guerra de Troya, decide que la mejor forma de empezar a vengarse
por lo que hizo Atreo a su familia, es ir donde Clitemnestra, que estaba solita, y conquistarla. Y a eso se dedicó. Al principio ella pues no le paró muchas bolas, pero luego sí, ya. O sea, fueron los superamantes. Entonces en ese momento la esposa de Agamenón se convierte en la amante de Egisto, que es primo de Agamenón, pero que nació realmente de una violación, todas estas cosas tenaces, bastante oscuras, como las cosas previas a la Orestiada. Durante pues estos 10 años que Agamenón estuvo allá en Troya, pues Egisto seduce a su esposa, al principio fue bastante infructuoso, pero luego lo logra, y cuando Agamenón regresa de Troya, Egisto incita a su esposa Clitemnestra, para que mate a su esposo. Él no lo mata directamente, pero hace que su propia esposa sea quien lo asesine. Y lo peor de todo es que después de que matan a Agamenón, Clitemnestra y Egisto quedan pues como viven muchísimo más tiempo reinando. Reinan 7 años más allá en Micenas. Son los reyes después de haber matado al rey. Como si no hubiese pasado nada. 7. Bueno, las cosas que suceden antes de la Orestiada son supremamente importantes. Otra cosa supremamente importante es que así digamos que como Egisto tendría por destino haber nacido de una violación así muy incestuosa y todo esto para vengar a su familia, pues entonces también hay un hombre que cobrará suprema importancia dentro de la Orestiada, que se llama Orestes. Y Orestes también estaba destinado, que era hijo de Agamenón, a vengar la muerte de su padre. El destino de él era vengar la muerte de su padre. El destino de él era vengar pues como este crimen tan atroz. Además, también en la obra de la Orestiada aparece una mujer llamada Casandra, que también se va a convertir en un ser bastante especial. Esta chica, Casandra, pues en la mitología griega, significa realmente la que enrea a los hombres. Ella era hija de Écuba y Priamo, que eran los reyes de Troya. Casandra fue una sacerdotisa de Apolo. O sea, ella era como lo que ahora ser una monja, más o menos. Era una monja, por decir así, pero en esa época se llaman sacerdotisas, era dedicada a uno de los templos de Apolo, le oraba a él y todo. Y ella, pues en medio de todo, le pidió un pacto o hizo un pacto con Apolo. Entonces le dijo que ella quería ser vidente, ella quería tener el don de la profecía. Y él le dijo que no había ningún problema a cambio de que se acostara con él. Entonces ella le dijo que sí. Pero cuando ella accede a los arcanos de la adivinación, o sea, cuando ella ya obtiene el don de los arcanos, ella rechaza el amor del dios. Ella rechaza a Apolo, no se acuesta con él, mejor dicho, no le lo da ni pío. Chao. Y el pacto queda súper roto, pero pues él se siente súper traicionado y ya no le podía quitar el don de la adivinación. Después de que a ti ya te lo dan, después de que accedes a él, ya no te lo pueden quitar. Entonces él, súper rabioso, la maldijo y le escupió en la boca, ¿cierto? Y entonces esa maldición constaba de que ella iba a tener el don de la adivinación, pero nadie creería jamás sus pronósticos. Por más ciertos que fueran, por más reales que fueran, nadie se los iba a creer. Y obviamente ella fue una de las personas que anunció pues la inminente caída de Troya, pero nadie le dio crédito a sus vaticinios por la maldición que tenía. Y junto con la Coonte fue la única persona que predijo el engaño del caballo de Troya. Pero pues como tenía la maldición, tampoco nadie le creía. Ella se va a convertir también en una persona supremamente importante porque Agamenón le toma bastante aprecio, a tal punto que cuando se acaba la guerra de Troya se la lleva con ella, se la lleva con él a vivir a Micenas, se la lleva allá a la casa donde está su esposa, allá, se la devuelve para allá. Entonces digamos que
Estos personajes son supremamente importantes para entender la Orestiada, tanto porque nadie creía en lo que decía Casandra, como en de dónde había salido Egisto y por qué odiaba tanto la familia Agamenón, y realmente porque Agamenón había tenido que sacrificar a su hija Efigenia. Ahora sí, vamos a la obra.